Durante siglos nos han repetido la misma idea, que la creatividad nace en la mente, que las ideas se fabrican dentro del cerebro, que pensar más, analizar más, esforzarse más, es el camino para crear algo nuevo. Y sin embargo, casi todos hemos vivido la experiencia contraria. Las mejores ideas no aparecen cuando las buscamos, aparecen cuando bajamos la guardia, en la ducha, caminando sin rumbo, justo antes de dormir, en ese instante extraño en el que la mente deja de empujar y algo simplemente llega. No llegan a medias, no llegan como un borrador confuso, llegan completas, con una claridad que desconcierta. Y siempre nos hacemos la misma pregunta, aunque rara vez la decimos en voz alta. ¿De dónde ha salido esto? Durante mucho tiempo hemos aceptado una respuesta cómoda, del subconsciente, una palabra elegante para no seguir investigando. Pero hubo alguien que no se conformó con esa explicación, alguien que observó este fenómeno durante décadas, que no lo trató como inspiración romántica, sino como un proceso técnico. Alguien que llegó a una conclusión tan incómoda que, incluso hoy, sigue siendo ignorada. Ese hombre fue Nikola Tesla. Tesla no hablaba de creatividad como un acto de invención, hablaba de creatividad como un acto de recepción, y no lo decía de forma metafórica, lo decía de forma literal. Afirmaba que las ideas no nacen dentro del cerebro, que la mente humana no es una fábrica, que su función principal no es crear pensamientos originales. Según Tesla, el cerebro cumple otra tarea mucho más exigente: mantener el cuerpo funcionando. Piensa por un momento en lo que tu cuerpo hace ahora mismo sin que tú decidas nada. El corazón late, los pulmones regulan el oxígeno, los músculos mantienen el equilibrio, los ojos ajustan la luz. Millones de procesos coordinados, segundo tras segundo, sin intervención consciente. Una coreografía de una precisión asombrosa. Tesla, que entendía la electricidad como nadie, miró el sistema nervioso y vio un circuito vivo, señales viajando a enorme velocidad, impulsos amplificados, modulados, distribuidos, una infraestructura de una complejidad casi absurda. Y entonces formuló una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Si el cerebro dedica tantos recursos a mantener el cuerpo con vida, ¿de dónde sale lo demás? ¿De dónde salen las sinfonías que nunca se habían escuchado? Las ecuaciones que nadie había resuelto, las máquinas que aún no existían. Tesla observó algo inquietante. Cuando intentaba forzar una idea no aparecía nada. Cuando dejaba de pensar, las visiones llegaban. No como intuiciones vagas, sino como imágenes completas. Máquinas funcionando, piezas girando, detalles precisos. Antes de dibujar una sola línea, ya había visto el resultado final. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque Tesla no describía esto como un don, ni como un talento especial. Lo describía como un estado, un modo concreto de estar mentalmente, un tipo de silencio interno, una disposición específica que permitía que algo llegara. Según él, el cerebro no generaba esas ideas, las captaba, las traducía, las ejecutaba, nada más. Esto no es una afirmación poética, es una inversión total de la idea que tenemos sobre la mente humana, porque si esto fuera cierto, aunque solo lo planteemos como hipótesis, entonces la creatividad no dependería de pensar mejor, sino de sintonizar mejor. Y aquí aparece una pregunta inevitable, aunque todavía no vamos a responderla. Si la mente no crea, si solo recibe, ¿qué estamos recibiendo exactamente? ¿Y por qué algunos parecen hacerlo con tanta claridad, mientras otros solo escuchan ruido? Porque aquí no estamos hablando de inspiración ocasional, estamos hablando de un patrón que se repite, en científicos, en artistas, en inventores, en mentes que cambiaron el rumbo de la historia. Y lo que todos describen con palabras distintas es lo mismo, la sensación de que la idea no fue construida sino entregada. En unos momentos vamos a ver que Tesla no fue una excepción, que este fenómeno aparece una y otra vez, en distintas épocas y culturas, y cuando empieces a ver el patrón, va a resultar muy difícil volver a pensar en la creatividad como antes. Si lo que vivió Nikola Tesla hubiera sido un caso aislado, podríamos llamarlo genialidad, suerte o incluso excentricidad. Un cerebro fuera de la norma, una mente excepcional y ya está. El problema es que no fue un caso aislado, y cuanto más se observa la historia con atención, más difícil resulta sostener esa explicación.
A lo largo del tiempo, las mismas ideas han aparecido en distintos lugares, en distintas personas, sin contacto entre ellas y en el mismo periodo histórico. No años después, no décadas más tarde, a veces con meses de diferencia, a veces casi al mismo tiempo, como si algo estuviera siendo emitido, y varias mentes de pronto hubieran sintonizado la misma señal. El teléfono es otro caso revelador. Durante años se enseñó que fue inventado por una sola persona, pero la realidad es más incómoda. Alexander Graham Bell y Elisha Gray presentaron diseños funcionales del teléfono el mismo día, con apenas horas de diferencia, sin colaboración entre ellos y trabajando de forma independiente. Dos mentes, dos lugares distintos, una misma solución técnica emergiendo casi al mismo tiempo. La historia habla de disputa de patentes. Tesla habría hablado de sintonía. El cálculo fue desarrollado de forma paralela por Newton y Leibniz, cada uno en su país, sin colaboración directa. El telégrafo apareció en distintos lugares del mundo casi al mismo tiempo, diseñado por inventores que no se conocían entre sí. La fotografía, la bombilla eléctrica, incluso teorías fundamentales de la física. El patrón se repite una y otra vez. Los historiadores lo llaman descubrimientos múltiples, como si ponerle nombre resolviera el misterio. La explicación convencional dice que cuando el conocimiento alcanza cierto nivel, el siguiente paso se vuelve inevitable, que cualquier mente preparada habría llegado allí tarde o temprano. Pero esta explicación deja demasiadas preguntas abiertas. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué con esa claridad? ¿Por qué con soluciones tan similares? Tesla observó este fenómeno y llegó a una conclusión distinta. Para él, las ideas no nacen cuando alguien las piensa por primera vez. Existen antes. Esperan, y cuando las condiciones son las adecuadas, aparecen en más de un lugar a la vez. No hablaba de magia, hablaba de campos, de información, de algo parecido a una biblioteca invisible que no pertenece a ninguna mente individual. La mente humana, en este modelo, no sería el origen, sino el punto de acceso. Este mismo lenguaje aparece en culturas muy distintas. En la India antigua se hablaba de la Akasha, un registro donde todo el conocimiento existe. En la Grecia clásica se hablaba del éter. Otros hablaban de musas, de inspiración divina, de voces internas, de ángeles o guías. Las palabras cambian según la época, la experiencia no tanto. Los artistas han descrito este proceso con una honestidad que resulta incómoda. Wolfgang Amadeus Mozart decía que la música le llegaba completa, como si alguien se la colocara delante, ya terminada. No componía nota por nota. Transcribía. Ludwig van Beethoven, incluso después de perder por completo la audición, escribió algunas de las obras más complejas de la historia de la música. Decía que la música no venía de fuera, sino de un lugar más profundo, más silencioso. Los escritores hablan de personajes que cobran vida propia, de diálogos que aparecen sin haber sido planeados, de escenas que se escriben solas. Los científicos describen soluciones que llegan de golpe, sin poder reconstruir los pasos intermedios. No como un razonamiento, sino como una descarga de claridad. Y aquí hay un detalle que casi nadie tiene en cuenta. Estas ideas no suelen aparecer cuando la mente está tensa. Aparecen cuando el control consciente se relaja, en el estado intermedio entre la vigilia y el sueño, en momentos de pausa, cuando el pensamiento deja de empujar. Tesla prestó atención a eso. Mientras otros descartaban esas experiencias como intuiciones pasajeras, él las observó durante años. Anotó cuándo ocurrían, en qué estado mental, bajo qué condiciones. No se preguntó solo qué llegaba, sino cuándo y cómo. Y lo que descubrió fue inquietante. Cuanto más silencio interno había, más clara era la información. Cuanto más intentaba forzar, más ruido aparecía. No se trataba de pensar mejor, se trataba de dejar de interferir. Aquí empieza a perfilarse una idea difícil de aceptar. Tal vez la mente no sea el lugar donde nacen las ideas, sino el lugar donde se reciben. Tal vez la creatividad no sea un acto de construcción, sino de traducción. Traducir algo que ya existe a formas, palabras, sonidos o máquinas. Y si esto es así, entonces Tesla no fue una excepción. Fue alguien que aprendió a prestar atención a algo que la mayoría ignora, que tomó en serio un fenómeno que otros despachan como coincidencia, y que se hizo una pregunta que muy pocos se atreven a sostener durante demasiado tiempo. Si las ideas existen antes de ser pensadas, si aparecen cuando el ruido baja, si varias mentes pueden recibir la misma información al mismo tiempo.
Entonces el verdadero misterio no es de dónde vienen las ideas. El verdadero misterio es por qué tan pocas personas aprenden a escuchar. Todo esto empieza a parecerse mucho a algo de lo que ya hemos hablado en otros momentos. La idea de que no pensamos solos, de que no creamos desde un punto aislado, sino que participamos en algo compartido. Como si existiera un tejido de información al que distintas mentes acceden cuando se dan ciertas condiciones. No como individuos separados, sino como conciencia conectada. No hace falta llamarlo de ninguna forma concreta. Lo importante es el patrón. La información no pertenece a nadie, pero puede ser recibida por muchos. Y aquí es donde el camino empieza a volverse todavía más interesante. Porque Tesla no se limitó a observar este fenómeno. No lo dejó al azar. No esperó a que la inspiración apareciera cuando quisiera. Hizo algo mucho más radical. Lo convirtió en un método. Hasta ahora hemos hablado del patrón, de ideas que aparecen completas, de información que no parece fabricarse, sino recibirse. Pero hay algo todavía más inquietante en todo esto. Tesla no describía estas experiencias como algo aleatorio. No decía que ocurrieran cuando querían. Decía que había condiciones, estados concretos, momentos específicos en los que la recepción se volvía más clara. Y eso lo cambia todo. Porque si las ideas llegaran solo por azar, no habría nada que aprender. Pero Tesla observó algo distinto. Notó que las visiones aparecían siempre en estados muy concretos. No cuando estaba tenso, no cuando estaba forzando una solución, no cuando la mente estaba llena de ruido. Aparecían cuando el pensamiento se detenía. Aquí conviene detenerse un instante. Estamos tan acostumbrados a asociar productividad con actividad mental que nos cuesta aceptar lo contrario. Pensamos que crear es pensar más, que resolver es analizar más, que avanzar es empujar. Tesla descubrió exactamente lo opuesto. Descubrió que el pensamiento activo, cuando se vuelve constante, funciona como interferencia, como ruido. Cuanto más intentaba pensar una solución, menos aparecía. Cuanto más se relajaba, cuanto más dejaba de intervenir, más nítida se volvía la información. No como intuiciones vagas, sino como estructuras completas, organizadas, coherentes. Tesla describía este estado como una forma de silencio interior. No ausencia de conciencia, sino ausencia de diálogo interno. La mente no se apagaba, se aquietaba, y en esa quietud algo distinto comenzaba a operar. Aquí es donde su forma de ver el cuerpo humano resulta clave. Tesla entendía la electricidad como flujo, como resonancia, como amplificación. Cuando observó el sistema nervioso, no vio algo simbólico. Vio un circuito biológico, corrientes viajando, señales moduladas, frecuencias interactuando. Y entonces hizo una conexión decisiva. Si todo en el cuerpo funciona mediante ritmos y señales, ¿por qué la conciencia sería diferente? ¿Por qué la mente no respondería también a estados de afinación y desajuste? ¿Por qué la claridad no dependería del estado, igual que una señal depende de la frecuencia correcta? Para Tesla, la mente no era un generador, era una antena, y como toda antena, podía estar mal sintonizada o perfectamente alineada. Cuando estaba mal sintonizada, lo que llegaba era confuso, fragmentado, inútil. Cuando estaba alineada, la señal era limpia. Aquí aparece algo que suele pasarse por alto. Tesla no esperaba en que la inspiración apareciera cuando quisiera. No confiaba en el azar. No dependía del humor del día. Hizo algo mucho más radical. Creó condiciones repetibles. Todas las noches a la misma hora se sentaba en silencio, sin distraerse, sin pensar activamente, sin buscar imágenes, sin forzar nada. No meditaba como entendemos hoy la meditación. No perseguía experiencias espirituales. Preparaba el terreno, como quien ajusta un instrumento antes de tocarlo. El momento era siempre el mismo. El lugar, el mismo. El cuerpo aprendía el patrón. El sistema nervioso empezaba a anticipar el estado. Con el tiempo, entrar en ese silencio no requería esfuerzo. Era casi automático. El ruido bajaba, la atención se afinaba, y en ese estado la información llegaba. Esto es importante. Tesla no pedía ideas de forma emocional. Formulaba una pregunta clara y luego se retiraba. Dejaba espacio. No intentaba completar la respuesta. No seguía pensando en ella. Permitía que algo más hiciera su parte. Y aquí es donde la mayoría falla. Queremos respuestas pero no dejamos espacio. Queremos claridad pero llenamos cada instante de estímulos.
Queremos soluciones, pero no toleramos el silencio suficiente para que aparezcan. Tesla entendió que el silencio no es vacío, es un medio, un canal. Por eso sus visiones no eran caóticas, no eran simbólicas, no eran confusas, eran técnicas, medibles, comprobables. Podía ejecutar una máquina entera en su mente, observar cómo se desgastaban las piezas, detectar fallos, corregirlos, todo antes de construir nada físicamente. No había ensayo y error, no había prototipos fallidos, había traducción. Y aquí conviene hacer una pausa mental. Porque si esto es cierto, aunque solo lo contemplemos como posibilidad, entonces la creatividad no depende tanto de pensar más, sino de interferir menos, no de acumular información, sino de aprender a quietarse, no de empujar, sino de permitir. Tesla no descubrió esto leyendo antiguos textos ni siguiendo tradiciones espirituales. Llegó a ello por observación directa, por experimentación constante. Trató su propia mente como un laboratorio. Ajustó variables, eliminó ruido, repitió el proceso durante décadas. Y el resultado está en cada interruptor que encendemos hoy. A continuación vamos a entrar en una cuestión todavía más delicada, porque aquí surge una pregunta que muchos sienten, pero pocos se atreven a formular con claridad. Si la mente recibe, si el silencio afina, si la información está disponible, entonces pues ¿por qué no todos recibimos lo mismo? ¿Dónde encaja aquí lo que llamamos talento? Ahí es donde todo se vuelve realmente interesante. A esta altura del camino surge una pregunta casi inevitable. Si la mente recibe información, si el silencio afina la señal, si existe un campo compartido al que distintas conciencias pueden acceder, entonces, ¿por qué no todos recibimos lo mismo? ¿Por qué algunos parecen conectar con tanta facilidad y otros no? Aquí es donde muchas explicaciones se quedan cortas. O se dice que todo es talento innato, como si fuera un regalo arbitrario, o se dice que cualquiera puede llegar a cualquier cosa si se esfuerza lo suficiente. Y ninguna de las dos encaja del todo con la experiencia real. Tal vez la respuesta sea más sutil. Hablar de recepción no significa negar el talento. Tal vez signifique comprenderlo de otra manera. Tal vez lo que llamamos talento no sea algo que se fabrica con la mente, sino una forma de sintonía previa. Una facilidad natural para acceder a ciertos canales de información, no aprendida en el sentido habitual, familiar. Todos hemos visto ejemplos claros, personas a las que algo les sale solo, no porque no trabajen, sino porque no hay fricción interna. Hay esfuerzo, hay disciplina, hay constancia, pero no hay lucha constante contra uno mismo. El movimiento fluye. Eso es importante, porque no se siente como crear desde cero. Se siente más bien como reconocer algo, no en el sentido mental de recordar un dato, sino en el sentido profundo de esto me resulta familiar, como si esa frecuencia ya estuviera disponible desde el inicio. Muchas experiencias cercanas a la muerte describen algo parecido. No hablan tanto de elegir resultados concretos, sino de elegir experiencias, focos de exploración, canales a través de los cuales la conciencia quiere expresarse. Desde esa mirada, el talento no sería un privilegio ni una ventaja injusta. Sería simplemente una vía elegida para explorar algo específico en esta vida. Eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué no todos accedemos a los mismos campos con la misma facilidad. Por qué algunas personas nacen con la puerta entreabierta. Por qué otras necesitan aprender a abrirla. Y por qué hay canales que sencillamente no forman parte de la exploración de todos. Y esto no crea jerarquías. No quita mérito. No hace a nadie superior. Habla de diversidad, de múltiples formas de expresión de una misma conciencia, de distintos instrumentos tocando distintas notas dentro de una misma sinfonía. Aquí es donde el método vuelve a cobrar sentido. El método no existe para convertirte en alguien que no eres. No existe para forzarte a recorrer caminos que no resuenan contigo. Existe para afinar aquello que ya está vivo en ti, para limpiar el ruido que impide que tu canal natural se exprese con claridad. En el caso de Nikola Tesla, su afinación parecía orientada hacia la electricidad, las máquinas, los sistemas de energía. No tuvo que decidirlo racionalmente. Simplemente ocurrió. Y lo que hizo fue aprender a escuchar mejor, a interferir menos, a crear las condiciones para que aquello que ya resonaba pudiera manifestarse con precisión. Por eso forzar lo que no es tuyo agota, porque va contra la dirección natural de la energía. Y por eso,
Cuando estás alineado con tu canal, el esfuerzo cambia de textura. Sigue habiendo trabajo, compromiso y constancia, pero desaparece la fricción interna, el desgaste innecesario. Aquí aparece una comprensión importante. No todo el mundo está llamado a lo mismo, pero todo el mundo está llamado a algo, y ese algo no se descubre empujando sin parar, se descubre afinando, escuchando, quitando ruido. Tal vez el verdadero error no sea no tener talento. Tal vez sea intentar vivir desde un canal que no resuena contigo, mientras ignoras aquel que sí lo hace. Y esto nos deja justo en el umbral del cierre, no para añadir más conceptos, sino para integrar todo lo visto, para quedarnos con lo esencial y permitir que en esa quietud algo se asiente. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si todo esto es posible. La pregunta es mucho más silenciosa, mucho más íntima. Si la mente puede recibir, si el ruido interfiere, si existe un campo de información accesible, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros la mayor parte del tiempo? Durante años se ha buscado una técnica secreta, un método oculto, un gesto especial que lo cambie todo, y quizá ahí está el malentendido. Porque lo que marcó la diferencia no fue un truco extraordinario, sino una comprensión profunda. No fue sentarse en silencio lo que transformó nada. Fue cómo se entraba en ese silencio. ¿Desde dónde? ¿Con qué disposición? El silencio no era pasividad. Era un estado operativo. No era ausencia de intención. Era intención sin interferencia. No era dejar la mente en blanco. Era retirar el impulso constante de controlar. Eso es lo que la mayoría no tolera, porque estamos entrenados para intervenir todo el tiempo, para empujar, para forzar respuestas, para llenar cada espacio con pensamiento, con estímulo, con ruido, y en ese ruido la señal se pierde. Aquí aparece una comprensión clave. La claridad no llega cuando pensamos más, llega cuando dejamos de estorbar, cuando el sistema se ordena, cuando la atención se aquieta, cuando la mente deja de actuar como protagonista y acepta su papel real. Traducir, no inventar. No se trata de copiar una rutina, ni de imitar un ritual. Se trata de entender el principio. El principio es siempre el mismo. Menos interferencia, más recepción. Y eso cambia por completo la forma de mirar la creatividad, las decisiones, la vida misma. Porque ya no se trata de convertirte en otra persona. Se trata de afinar lo que ya está en ti. De escuchar mejor, de reconocer desde dónde estás intentando vivir. No todo el mundo viene a tocar las mismas notas, no todo el mundo está afinado al mismo canal, y eso no es un problema, es diversidad, es riqueza. El verdadero desgaste aparece cuando intentamos vivir desde una frecuencia que no es la nuestra. Quizá no necesitas más respuestas, quizá necesitas más espacio, quizá no necesitas empujar tanto. Quizá necesitas aprender a detenerte lo suficiente como para escuchar, porque cuando la señal es clara, no hay duda, no hay confusión, no hay lucha interna. Hay una sensación muy concreta de alineación, de coherencia, de esto es. Y desde ahí, lo que tiene que manifestarse, se manifiesta. Antes de cerrar, dejemos estas 5 ideas como llaves, no para memorizarlas, sino para permitir que se asienten. Llave maestra 1. La mente no es una fábrica de ideas, es una interfaz. Cuando intentas crear desde el esfuerzo mental constante, interfieres. Cuando reduces el ruido, la información se ordena. Llave maestra 2. El silencio no es vacío ni pasividad. Es un estado operativo. No se trata de pensar menos, sino de dejar de intervenir cuando ya has planteado la pregunta. Llave maestra 3. El talento no es una jerarquía ni un privilegio arbitrario. Es una forma de sintonía previa. Un canal que resulta familiar y que cuando se fuerza en otra dirección genera fricción y desgaste. Llave maestra 4. El método no sirve para convertirte en alguien que no eres. Sirve para afinar lo que ya resuena contigo, para limpiar interferencias y permitir que tu canal natural se exprese con claridad. Llave maestra 5. La claridad no llega cuando empujas, llega cuando haces espacio. Menos control, más coherencia, menos ruido, más señal. No hace falta resolver nada ahora, no hace falta estar de acuerdo, basta con dejar que esta idea repose, como una semilla, porque a mí a veces lo más transformador no es lo que entendemos de inmediato, sino lo que empieza a ordenarse en silencio. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas buscar tanto,
empiezas a recibir. Si algo de todo esto ha resonado en ti, déjalo escrito en los comentarios. Leeré cada mensaje con atención. Y si sientes que este espacio te acompaña, suscríbete para seguir explorando juntos cómo afinar la mente y escuchar con más claridad. Hasta la próxima, creadores.